60 minutos, la hora de la verdad. Bienvenidos a 60 minutos, la hora de la verdad. 60 minutos, la hora de la verdad. Para tener una visión más clara sobre esta grave situación, hemos invitado al ingeniero Patricio León, reconocido analista político, para tratar la crisis económica en el Ecuador y el mundo. Bienvenido, ingeniero Patricio León, experto económico, experto en el área turística. Estamos nosotros ahorita en 60 minutos, la hora de la verdad. Y nos gustaría comenzar la entrevista hablando sobre la crisis económica que está viviendo el país particularmente. ¿Qué nos puede decir al respecto? ¿Cuáles son sus causas? Bueno, en primer lugar, yo necesito expresar mi agradecimiento a usted, Marco Tulio, como periodista, y también a la Universidad Santiago de Guayaquil, a la Universidad Católica Santiago de Guayaquil, por esta magnífica iniciativa de desarrollar este tipo de programas que concitan la atención de la ciudadanía. Y yo puedo indicar que las causas de una crisis económica pueden ser de diversa índole, pero en el caso ecuatoriano son de carácter estructural. El Ecuador vive una crisis de siempre, ¿sí? Una crisis que parece no tener solución. Distintos gobiernos a lo largo de la historia han intentado determinado tipo de políticas económicas, unas bajo orientaciones claramente neoliberales, otras bajo orientaciones del socialismo del siglo XXI, otras desde el punto de vista de la socialdemocracia, de los gobiernos militares con un nacionalismo revolucionario, en fin, pero que no han representado solución de los más graves problemas, de los más acuciantes problemas del conjunto de la sociedad. Históricamente hemos visto que son determinados sectores económicos pudientes, industriales, exportadores, banqueros, ¿sí? Incluso empresas transnacionales, las que se benefician de la enorme riqueza y del gran potencial que tiene nuestro país, mientras los sectores sociales más amplios, los sectores populares, hemos sobrevivido, si se quiere, de tumbo en tumbo, con muchas necesidades insatisfechas, con muchas aspiraciones incumplidas. Entonces eso determina un ambiente de pesimismo en la sociedad, un ambiente de inconformidad, pero también de no encontrar salida en la medida en que los políticos van desgastando sus ofrecimientos, van desgastando sus ofertas, van desgastando sus discursos, porque los hechos no concuerdan con esa realidad. Entonces eso hace que la gente se sienta decepcionada, que la gente se sienta engañada, y genera ambientes de violencia, genera situaciones de conflicto social, como las que hemos vivido en los últimos años en más de una ocasión, con realmente carácter de movimientos insurreccionales, como los que ha encabezado en los últimos años la CONAIE, pero que ha contagiado al resto de la sociedad, y se han dado graves estallidos sociales como octubre del 2019 y como el mes de junio de este año. Ingeniero, a partir del 2000 ocurrió algo en el mundo que no queremos que vuelva.
estamos refiriéndonos a la pandemia del COVID-19. La gente tuvo que obligatoriamente encerrarse, los negocios tuvieron que cerrar. Ese podría ser una de las causas que está incrementando las necesidades de los ecuatorianos, particularmente aquí. Sin duda alguna, la pandemia del COVID fue un elemento muy negativo para la economía mundial en general. Si nos ponemos a ver que grandes potencias del mundo, como China, donde se originó la pandemia y tuvo que enclaustrarse prácticamente para evitar mayores contagios, con la rigidez característica del gobierno y del Estado chino, Estados Unidos, que optó por otros caminos, tuvo una extraordinaria mortandad de personas, tuvo los más altos niveles de contagio a nivel internacional, y eso también obligó a que su economía entre en graves problemas de recesión, de falta de productividad. A nivel mundial se sintió mucho la crisis del COVID, pero no creo yo que sea estrictamente la pandemia la que ha producido esta situación. El mundo vivía una crisis bastante grave desde el año 2008, cuando se produjo la quiebra de grandes instituciones financieras en los Estados Unidos, y eso afectó al conjunto de la economía mundial. Entonces, el COVID es, digamos, un aditamento más, pero no creo que nosotros podamos en ningún caso señalar como que ha sido la causa principal, ¿sí? El sistema capitalista vive crisis periódicas y eso está científicamente demostrado. Y cada crisis es quizá más aguda, más grave que la otra, porque la razón de ser del capitalismo, que es la generación de mucha riqueza, pero a su vez esta se concentra cada vez en más pocas manos, es lo que determina que estas crisis se sucedan con cierta periodicidad a nivel internacional. Esta crisis que estamos conversando, ¿cómo está afectando a la empresa pequeña y a los emprendedores? Bueno, a nivel general la afectación es enorme. Tengamos en cuenta que el comercio que venía desarrollándose dinámicamente, de pronto con la pandemia tuvo que reducir enormemente su funcionamiento, ¿sí? Las cadenas de logística se han visto seriamente afectadas, la producción se vio seriamente afectada. Entonces todo ello suma, todo ello va, digamos, configurando un panorama de anormalidad, ¿sí? Entonces el retorno paulatino a la normalidad, que indudablemente no es la misma de antes de la pandemia, ¿sí?, determina que se vayan reacomodando paulatinamente los movimientos económicos que existen en el mundo. Pero vemos que enseguida de la pandemia, en la pospandemia, se nos vino la guerra, la invasión de Rusia a Ucrania, que ha determinado asimismo la aplicación de un sinnúmero de sanciones económicas nunca antes vistas a nivel internacional, de parte de la Unión Europea, de los Estados Unidos y sus aliados, de la OTAN, en todo caso tratando de cercar y de impedir que Rusia desarrolle su economía. En realidad estamos viviendo una guerra económica, una guerra multifacética, no es solamente desde el punto de vista militar, sino desde el punto de vista también diplomático, económico, político, comunicacional, que está dándose con el caso de la guerra y el conflicto entre Rusia y Ucrania. Entonces, ¿hay efectos colaterales aquí? Por supuesto, justamente hacia allá iba. Nuestro país ha sido enormemente afectado por esta situación. Si nosotros revisamos las cifras de las exportaciones ecuatorianas, especialmente en rubros como el banano, los camarones, el pescado,
las flores, ¿sí?, estaban creciendo grandemente y de manera sostenida durante varios años, y Rusia se había convertido en un mercado enormemente atractivo, al igual que Ucrania, para estos productos. Se produce la guerra, inclusive hubo gente que hizo exportaciones que no las han podido cobrar hasta la actualidad. Exportaciones que se hicieron para los días de San Valentín en el mes de febrero del sector florícola, por ejemplo, con la invasión que se vino ya desde el 24 de ese mes. Una de las primeras medidas que se tomó fue el retirarle a Rusia la participación en el mecanismo SWIFT, que es un mecanismo de pagos internacionales controlado prácticamente por los Estados Unidos a nivel mundial. Entonces ha habido empresas ecuatorianas que no han podido cobrar esos dineros. ¿Estas empresas están en riesgo de quebrar? Por supuesto, porque son exportaciones grandes que se han hecho, ¿sí? De igual manera, insisto, pescado, sobre todo las pequeñas especies, los pelágicos que llaman, que se han exportado al mercado ruso, ¿sí?, han dejado de exportarse o están buscando otros mecanismos para que llegue a través de terceros, con una suerte de triangulaciones comerciales que nos vemos o se ve la gente abocada a hacerlas, las empresas, porque nadie quiere jugarse el riesgo de ser objeto de las sanciones que la Comunidad Europea y los Estados Unidos y sus aliados como Canadá y otros países, Japón, etcétera, han impuesto a Rusia en esta coyuntura. Estas empresas que están a punto de quebrar, esperemos que no, ¿están teniendo apoyo del gobierno? No que se conozca. Probablemente alguna situación el gobierno esté haciendo para ayudarles a estos empresarios, pero lo que yo considero adecuado es que el gobierno les brinde un apoyo para la búsqueda de nuevos mercados. En el comercio internacional, si conquistar un mercado es difícil, más difícil es mantenerse en ese mercado, ¿sí? Y repito, las empresas ecuatorianas habían logrado ingresar favorablemente y las exportaciones estaban permanentemente incrementándose al mercado ruso y al mercado ucraniano. Ahora, ¿quién va a sustituir las compras de esos mercados? ¿Hacia dónde se van a dirigir? ¿Sí? Yo he visto, por ejemplo, en la sierra ecuatoriana que se venden los bunches de rosas a 3 por $5. ¿Por qué? Porque no hay a quién vender y eso no se puede desechar, no se puede botar. ¿Esta crisis también ha afectado a empresas mantenses, manavitas? Por supuesto. No, hay que tener en cuenta que Manta es la capital pesquera del país y la capital atunera del mundo. Si bien es cierto que atún no se ha vendido mayormente, yo creo que más que nada enlatado sí al mercado ruso, pero son otras especies que fundamentalmente se originan en la pesca artesanal, ¿sí? Por ejemplo, pescados como botellita, sardina, pescados los pelágicos pequeños que se estaba exportando, el miramelindo, que tenía una aceptación bastante buena en el mercado ruso, donde se lo ahumaba y se lo mantenía en conserva. Y un pescado que prácticamente no hay consumo interno aquí en el Ecuador de ese tipo de pez, en cambio era cotizado en el mercado ruso. Ese tipo de cosas afecta de manera directa aquí a la provincia de Manabí. Continuamos con más de 60 minutos luego de una pausa comercial. 60 minutos, la hora de la verdad. La cirugía plástica y reconstructiva tiene un nombre: Vera Mogro Cirugía Plástica. Modela tu cuerpo, luce tu mejor figura y resalta tu belleza con la técnica más avanzada, eficaz y segura que existe en el mundo de la cirugía estética. Con sensibilidad, experiencia y profesionalismo lograrás un resultado estético, armonioso e inmediato.
Conseguir la imagen que tanto soñaste ahora es más fácil y muy segura. Labor que está avalada por nuestros pacientes. Vera Mogro Cirugía Plástica. ...60 minutos, la hora de la verdad. Ingeniero, siguiendo con la entrevista, ¿qué nos puede hablar acerca de las importaciones? Bien, obviamente el comercio internacional siempre es de doble vía. Yo me había pronunciado sobre cómo se han afectado las exportaciones al mercado ruso, al mercado ucraniano, pero también hay que ver la afectación que se ha sufrido desde el punto de vista de las importaciones. Y en ese sentido, yo creo que lo más grave es la urea, porque afecta directamente a una de las razones de ser de la economía ecuatoriana, que es la producción agrícola, la producción agropecuaria. Rusia es quizá el mayor productor de urea y Ucrania también. El momento que hubo la guerra, el momento de las sanciones, prácticamente se ha resultado prohibido importar desde Rusia este producto tan importante, un abono de uso intensivo en la agricultura ecuatoriana. Precisamente uno de los pedidos que hacía el señor Isa como dirigente de la CONAIE era que se ayude en ese sentido a tener otros aprovisionamientos, otras fuentes para que la urea siga llegando y nuestros campesinos de costa, sierra y Amazonía tengan la posibilidad de seguir trabajando con un producto que tenga un costo accesible para evitar con ello el incremento de precios, porque la urea se encareció. Tengo entendido de lo que he escuchado que de 18, 20, 22 dólares que compraban la urea subió a más del doble, a 48, 50 o más. Entonces esa es una afectación directa para el bolsillo de los ecuatorianos a nivel general, porque si los campesinos, los agricultores siembran con un producto, con un insumo mucho más caro que se ha incrementado a veces en más del 100%, ¿a quién van a cargar luego esos precios? A los consumidores. Claro, ¿sí? que sí. Entonces, eso es quizá una de las más graves afectaciones que se tienen. En todo caso, ingeniero, el mal manejo de la economía en un gobierno puede generar crisis económica. Por supuesto, eso es obvio. ¿sí? Un gobierno tiene como labor fundamental la organización administrativa del conjunto de la sociedad a la que dirige. Entonces, si un gobierno carece de políticas económicas adecuadas, si un gobierno ve por intereses más de grupo o más de corporativos que por los intereses macroeconómicos de la sociedad, entonces va a generar crisis. En este momento en el Ecuador tenemos una situación bastante grave, bastante delicada. ¿Por qué? Se conoce públicamente en estos días que el gobierno nacional está ocupando mínimamente el presupuesto que tiene asignado a varios sectores importantes que tienen vinculación directa con el bienestar de la sociedad. Por ejemplo, se dice que apenas algo más del 20% del presupuesto en salud ha sido ocupado hasta el momento. Y ya estamos en el 9º mes del año. ¿sí? O sea, se pensará gastar en los próximos 3 o 4 meses o lo que queda de este año el 80% restante. ¿A qué atribuye usted esa deficiencia? A una falta de planificación gubernamental.
Si un gobierno establece metas, si un gobierno establece una planificación donde tiene que cumplirse plazos, metas y ejecución de las respectivas inversiones en los sectores a los que se asignan esos recursos. Pero si se ha asignado, por decir algo, 100 millones y apenas cuando va mucho más de la mitad del año recorrido se ha gastado la quinta parte, entonces no se ve que exista, y eso es precisamente uno de los grandes cuestionamientos que se le ha hecho al gobierno nacional. No se ve obra, no se ve inversión, sobre todo en los sectores sociales que son los que mayor demandan: la salud, la educación, la seguridad social, la creación de empleo, ¿sí? El gobierno ha manifestado que ha creado como 200,000 y más puestos de trabajo. Se compara los niveles de afiliación en la seguridad social y resulta que es muchísimo menor. Entonces, ¿qué se está haciendo? Se está creando, se está promoviendo la generación de empleo informal, ¿sí? O se está exagerando, se está mintiendo en definitiva de las cifras de empleo que realmente existen. Esta grave situación, ingeniero, puede provocar violencia. De hecho, no es que puede, sino que la ha provocado ya. En el Ecuador se ha vivido estos últimos años la violencia como nunca antes en la historia. La delincuencia es el pan del día en este país. La prostitución se ha incrementado enormemente. A gente que pone en riesgo su cabeza, su libertad, su vida misma, y se involucra en cuestiones como el narcotráfico o negocios ilícitos. ¿Por qué? Porque no tiene la posibilidad de obtener un trabajo que le permita mantener a su familia en forma adecuada desde el punto de vista laboral, ¿sí? Pensemos en una información que salió hace pocos meses atrás, quizá unos 2 meses atrás. Se hablaba que más de 90,000 bachilleres no tienen acceso a las universidades. ¿Y qué pasa entonces con esas personas? ¿Sí? Pensemos que 10, 15, 20,000 de ellos puedan conseguir algún trabajo del carácter que sea. El resto, tenemos 50, 60,000 potenciales delincuentes en las calles que no tienen en qué ocuparse, que no tienen qué hacer, ¿sí? Ahora, hablemos de la corrupción. Este mal, ¿no? Afecta la calidad del trabajo, la calidad de la producción. ¿Qué efectos colaterales provoca? Bueno, la corrupción es un tema muy amplio y muy delicado, pero si bien se ha buscado combatirla a través de políticas que signifique una mayor, como dijéramos, transparencia en las compras públicas, que creo que de alguna manera ha dado resultado, pero vemos que los remedios que se buscan muchas veces son peores que la enfermedad. ¿Por qué? Porque lamentablemente no existe una conciencia de servicio a la sociedad, ¿sí? Más bien parece que quienes van a ocupar cargos en el Estado buscan el enriquecimiento rápido a través de cualquier situación que se les pueda presentar favorable para ello. Tenemos que si hay corrupción, hay corruptos y hay corruptores, por un lado. Por otro lado, se habla de las fiscalizaciones, de la Contraloría, se glosa, etcétera, etcétera, pero esas cosas se diluyen porque hay mucha impunidad. Y si hay impunidad, entonces se reproduce porque se entiende que no pasa nada cuando se comete actos delincuenciales. Y finalmente, a mi juicio, si debemos combatir la corrupción, por favor, no nos fijemos en las obras que hacen con sobreprecio exclusivamente, sino, para mí, el factor fundamental al que hay que combatirlo, y eso tiene que ser una tarea conjunta de los poderes del Estado, es la evasión tributaria. ¿Cómo es posible?
Yo recuerdo haber leído a principios de este año en el diario El Comercio de Quito, se hablaba de que en el Ecuador hay más de 7.000 millones de dólares anuales de evasión tributaria. Eso es vergonzoso y terrible. ¿A dónde va a parar eso? Cada año el Estado ecuatoriano, o sea, el conjunto de la población nacional, estamos siendo perjudicados por los artífices de la viveza criolla en miles de millones y evaden tributos tanto desde el punto de vista de los impuestos como el impuesto a la renta, la tributación del IVA, etcétera, pero fundamentalmente a través de la sobre y subfacturación que se produce en el comercio internacional. Por eso es que son tan tentativas, tan tentativo es el manejo, la administración de las aduanas, que en estos últimos días hemos visto que también por allí ha habido focos infecciosos donde se ha repartido cargos, donde ha habido asesores ad honorem que han estado vinculados al manejo de la política aduanera en el país. Esta afectación de la crisis ha afectado al sector turístico y gastronómico. Por supuesto. La pandemia prácticamente fue un garrotazo en la nuca para el sector turístico. Yo creo que el sector turístico fue de los más afectados con la pandemia. El confinamiento, el encierro de la gente por largos meses determinó una decaída enorme. Aquí mismo en la ciudad de Manta las playas permanecieron cerradas inicialmente por 3 meses, luego se prolongó un poco más o se reabrió con una serie de restricciones tanto en horario como en el volumen de personas que podían ingresar a la playa, en fin. Entonces el sector hotelero, los restaurantes, los bares, los medios de transporte turístico, en fin, todos ellos, las líneas aéreas, etcétera, vieron totalmente disminuido el volumen de la prestación de sus servicios. Eso indudablemente determinó el cierre de algunas empresas, ¿sí? Y el endeudamiento, la situación de crisis que han enfrentado otros, que se ha logrado de una u otra manera sobrevivir y capear el temporal. Ingeniero, queremos agradecerle su gran ayuda esclareciendo pues todas las situaciones que esta crisis económica pues ha provocado particularmente en nuestro país. Regresamos con más de 60 minutos, la hora de la verdad. 60 minutos, la hora de la verdad. La cirugía plástica y reconstructiva tiene un nombre: Vera Mogro Cirugía Plástica. Modela tu cuerpo, luce tu mejor figura y resalta tu belleza con la técnica más avanzada, eficaz y segura que existe en el mundo de la cirugía estética. Con sensibilidad, experiencia y profesionalismo lograrás un resultado estético, armonioso e inmediato. Conseguir la imagen que tanto soñaste ahora es más fácil y muy segura. Labor que está avalada por nuestros pacientes. Vera Mogro Cirugía Plástica. ...60 minutos, la hora de la verdad. Hoy en 60 minutos hemos invitado al doctor Carlos Santiago Macía, periodista y escritor, con quien hablaremos acerca de los 100 años que está por cumplir de cantonización la ciudad de Manta. Su historia, acontecimientos, desarrollos, obras, personajes y expectativas.
Doctor Carlos Intriago, bienvenido a 60 Minutos, la hora de la verdad. En este momento queremos tocar un tema importantísimo para la ciudad de Manta y para Manabí, y por qué no decirlo para el Ecuador. ¿Qué representa los 100 años para Manta y su gente? Muchas gracias, maestro del periodismo, Marco Tulio Serrano. Mire, llegar a los 100 años, una ciudad como Manta, significa el esplendor, significa haber consolidado un largo proceso de desarrollo, de prosperidad, de encantos, porque con el paso del tiempo Manta se convirtió en una ciudad cosmopolita. Entonces, ese Manta del primer centenario significa júbilo, significa emoción y significa al mismo tiempo compromisos, retos, desafíos para seguir creciendo, para seguir progresando. Ahora, la gente de Manta esperó con mucho anhelo, con mucho deseo, el que Manta se convierta en un cantón. ¿Le fue fácil a Manta hacer esto? ¿Sus gestores tuvieron escollos, impedimentos? ¿Podrías hablarnos algo acerca de eso? Toda obra humana que signifique desarrollo, desafíos, retos, tiene complejidades, tiene rémoras, tiene que encontrarse con problemas. Y mejor que sea así, porque se necesita el viento en contra para que la cometa vuele. Entonces, claro que sí, que Manta era en su tiempo una parroquia del cantón Montecristi. Montecristi era la ciudad que representaba como capital de la provincia de Manabí, porque Manabí nace con 3 cantones: Pipijapa, Montecristi, Portoviejo o viceversa. Entonces estos pueblos siempre fueron azotados por incendios, siempre fueron víctimas de estos problemas. Entonces Manta como parroquia, claro que anhelaba ser cantón, precisamente por estar cerca del mar, por ser una ciudad o un pueblo del Pacífico. Entonces se reúne un comité pro cantonización, hay varios nombres, a veces uno comete los errores de olvidarse de nombres, pero podríamos citar a un Ascario Paz, por citar un ejemplo, los hermanos Delgado Pinto, otros y tantos otros que se reunieron y decidieron solicitar al Congreso para que se les permitiera independizarse, ser autónomos. Entonces, esta cantonización se logra después de un largo proceso de luchas, de encuentros, de desencuentros, porque así son los procesos históricos. Nada es fácil en la vida. Entonces, una vez que Manta logra esta cantonización, porque en aquella época sí habían diputados de gran jerarquías, como un Sergio Domingo Dueñas, que fue quien presentó el proyecto de creación para Manta. Entonces, y bien que sea así, porque hasta el día de hoy para Manta nada le ha sido fácil. Doctor, los cambios durante todos estos 100 años que deben haberse dado, ¿han sido significativos para la ciudad de Manta y su gente? Mire, han sido tan significativos que Manta hoy por hoy está dentro de las 3 ciudades más emblemáticas del Ecuador. Entonces, tantas cosas que se han venido dando en estos 100 años, donde precisamente ha jugado papel importante la fundación
de diario El Mercurio de Manta, ¿no?, que fue en un mes de agosto, ¿no?, del año 1924, es decir, 2 años después de que Manta había logrado erigirse como cantón, precisamente de la mano, de la inspiración de los hermanos Delgado Pinto. Tenemos a Pablo, tenemos a Don Gil, tenemos a Carlos, etc. Entonces, todos esos prohombres fueron los que impulsaron y promovieron este desarrollo, y desde luego tantas obras que se han hecho donde la autoridad portuaria, es decir, todo este sistema aduanero que se dio precisamente en Manta, ha sido como el pivote del progreso, del desarrollo, y luego vinieron las cámaras de comercio de Manta como organización de desarrollo, de progreso, también la Universidad Laica Roy Alfaro de Manabí, etc. Todo eso ha hecho que hoy por hoy, en estos 100 años, podamos contar con una ciudad eternamente, yo diría, cosmopolita. Ahora, digamos, mencionando nombres, de pronto no es tan generoso el hecho de que los podemos olvidar, pero a criterio suyo, ¿cuáles fueron las obras emblemáticas que ha tenido Manta y que están perdurando, y quiénes han sido sus gestores, sus personajes? Bueno, en Manta tenemos la autoridad portuaria, que inclusive la autoridad portuaria es la que comienza de manera física, de manera arquitectónica, de manera planificada, a impulsar el desarrollo de Manta. La pavimentación de las calles, de las avenidas más emblemáticas, las hizo la autoridad portuaria. Y bueno, pasaron varios años, hoy tenemos un aeropuerto internacional que es uno de los emblemáticos, donde usted sabe el movimiento que se desarrolla allí en un aeropuerto, como también el puerto. Entonces, miren, hay protagonistas, como por citarle un ejemplo, como un Luis Valdivieso, ¿no?, como Bolita Junior, que todavía está vivo, ¿no? Tenemos el privilegio de tenerlo con vida. Y está el que fue el padre del exalcalde de Manta, del ingeniero Jorge Zambrano Cedeño, Orley Zambrano. Bueno, tantos nombres, los dueños del Mercurio, y luego pues en la vida, en los tiempos contemporáneos, Medardo Mora, pensadores como un gran historiador y periodista, José Elías Sánchez Ramos, tanta gente que ha hecho y ha puesto su ladrillo para edificar este gran puerto internacional, esta gran ciudad, San Pablo de Manta, como un verdadero polo de desarrollo. Es decir, a veces yo le decía, y bien usted lo apuntaba, que uno se puede olvidar de los nombres y a veces comete esos errores, y hay gente que se resiente y dice, no, también mi padre estuvo allí, también Flavio Reyes también estuvo allí, etc. Es decir, pero lo importante es que el Manta ha sido un pueblo singular, y yo diría, Marco Tulio, que inclusive Manta puede ser el prototipo del autonomismo manabita, porque el mantense no ha esperado que el presidente del municipio le haga la obra, don José Camacho Miranda, por citar un ejemplo, etcétera, y tantos otros, sino que es el mantense, eso que dice José Elías Sánchez Ramos, ese cholo curtido por el sol, por el aire marino, por el aire yodado, por el trabajo, por las madrugadas, por los insomnios. Ese mantense es el que ha hecho de Manta precisamente en este gran hotel Balandra que estamos realizando este programa. Preguntémosles a los grandes, a los pioneros que hicieron este hotel, si estuvieron pidiendo ayuda a alguna institución
pública o privada, no, fue el tesón, el sacrificio, la resiliencia, el estoicismo de esta gente que ha hecho de Manta este gran cantón, este gran polo de desarrollo. Doctor, las comparaciones no son tan gratas, ¿verdad? Sin embargo, me gustaría que a criterio suyo me dé una visión sobre quiénes fueron o se destacaron como mejores alcaldes y, aparte de eso, personajes empresarios privados que han empujado para que Manta esté donde está. Mire, Marco Tulio, creo que el protagonista principal de este desarrollo, de este gran cantón manabita, es el propio mantense. Y a través de los presidentes de los municipios y luego alcaldes, cada uno fue poniendo su esfuerzo, su sacrificio, con errores y aciertos, con luces y sombras. Pero nombrar a quien más se haya destacado es muy complejo, porque bien podríamos decir un Medardo Mora Solórzano, pero también dirían otros, en esa transición del presidente del municipio a alcalde, podríamos citar el nombre de Jorge Zambrano Cedeño, del ingeniero, y tantos otros que han hecho de Manta y que han entregado su esfuerzo a este pueblo para engrandecerlo, para potencializarlo, para hacerlo crecer, para hacerlo deslumbrar ante el Ecuador y el mundo. Desde esta provincia, de esta región como Manabí, han sido, creo yo, todos, porque todos pusieron su granito de arena, como lo dice, y cada uno a su manera. Entonces, el ser humano es un constructor permanente, desde luego de cosas positivas, porque hay otros que hacen cosas negativas, pero creo que todos los que han pasado por esta silla manteña han sido prohombres de este gran pueblo, de este gran cantón como es Manta. Regresamos con más de 60 minutos luego de una pausa comercial. 60 minutos, la hora de la verdad. La cirugía plástica y reconstructiva tiene un nombre: Vera Mogro Cirugía Plástica. Modela tu cuerpo, luce tu mejor figura y resalta tu belleza con la técnica más avanzada, eficaz y segura que existe en el mundo de la cirugía estética. Con sensibilidad, experiencia y profesionalismo lograrás un resultado estético, armonioso e inmediato. Conseguir la imagen que tanto soñaste ahora es más fácil y muy segura. Labor que está avalada por nuestros pacientes. Vera Mogro Cirugía Plástica. ...60 minutos, la hora de la verdad. Continuamos con más de 60 minutos y nuestro invitado, el doctor Carlos Intriago Macías. Doctor Carlos Intriago, durante estos 100 años, como usted hizo mención anteriormente, de que toda obra siempre tiene su esfuerzo, ¿ya? En este caso, ¿cuáles fueron los momentos más duros que ha vivido Manta durante este siglo? Todos los pueblos del mundo tienen momentos duros, muy críticos, porque esa es la dinámica, ¿no? Humana, social, de toda sociedad. Por ejemplo, Manta sufrió los embates de la bubónica, de las grandes epidemias que azotaron a Manta.
Estamos hablando ya hace 70 años y más atrás, pero ahí ha estado precisamente la fortaleza de ese hombre. Y luego pues ha tenido que soportar, por ejemplo, hace 26 años en La Dolorosa cayó un avión norteamericano, donde realmente tanto daño causó, y sin embargo el mantense, ¿no?, liderados en ese momento por su alcalde, por empresarios privados, etcétera, se pudo levantar y tenemos lo que hoy es el barrio La Dolorosa. Una iglesia se destruyó, etcétera. Y bueno, ha tenido grandes problemas, inclusive soportar las agresiones de otros pueblos. Entonces ha tenido que salir adelante con sus obras portuarias, como también ha soportado terremotos. No nos olvidemos del 16 de abril del 2016. Y así podríamos citar tantos problemas y vino la pandemia y la COVID-19. Y sin embargo, el mantense nativo, adoptado, etcétera, o que se enamoró de este pueblo. Yo soy uno de los enamorados de Manta, pues yo llegué aquí en el año 1974-75, cuando se fundó Diario El Sol de Manta, fundado por don Jorge Medranda Chávez y don Pedro Benzán Boven, ambos que en paz descansen. Y aquí nos quedamos, y luego pasé a ser docente de la universidad laica Luis Alfaro de Manabí. Entonces ha tenido ciertos golpes, pero que ese mantense ha sabido salir adelante sin pedir nada a nadie, sin ponerse de hinojo ante nada ni ante nadie, sino que ha tenido fuerza, temple, precisamente por esos vientos marinos, por tener unas playas maravillosas, Tarqui, ¿quién no recuerda Tarqui? Luego, posteriormente, el murciélago, y bueno, tantas cosas que han venido. Ese es el mantense. Entonces, el mantense que nació aquí y que le dio el abrazo fraterno a los inmigrantes, a los que llegaron acá, han hecho de Manta un verdadero polo de desarrollo. Yo le decía en el bloque anterior, en cualquier parte de Manabí, del Ecuador, del mundo, la gente se encanta y se emociona cuando habla de Manta. Y hay gente que se van de esta tierra y luego retornan, que han ido a otros países, a otros continentes, y generalmente vienen esa Manta. Llega a un hotel de estas cadenas maravillosas de hoteles que existen. Preguntémosle a la cadena de hoteleros si han tenido apoyo del Estado. No, han sido ellos, de su bolsillo, de su esfuerzo, de su sacrificio, que han llegado a tener estos grandes complejos turísticos. Se han convertido en operadores turísticos, como propietarios de hoteles, y como tantas cosas que se han hecho en Manta, restaurantes emblemáticos, etcétera, que la gente busca. En consideración a lo que usted está mencionando, ¿cómo ha sido el apoyo de la empresa privada, tanto para Manta como para ellos y para el país? ¿Qué podría decirme? Mire, ese es otro fenómeno. El empresario, desde el microempresario, desde ese emprendedor que hace sombreros, que hace tantas obras artesanales, hasta el gran empresario, siente un efluvio mágico, holístico, hasta divino, como que se compenetra, como que se empodera de este pueblo, que siempre se convierte en un mecenas. Es decir, lo que hoy llamamos la responsabilidad social de los empresarios. ¿Quién no recuerda? A un Flavio Reyes, por eso lleva una gran avenida, una gran calle, un hombre sencillo del pueblo, pescador, etcétera,
pero que tenía grandes lotes de terrenos y los obsequiaba para la gente sencilla que quería una habitación, o los vendía a precios realmente irrisorios. Preguntemos quién fue el que prácticamente donó los terrenos donde hoy está la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí, una de las universidades más importantes del Ecuador y de Latinoamérica. Don Ricardo Delgado Aray, el propietario, el heredero de Diario El Mercurio de Manta, porque en ese tiempo pues se creó la universidad por el Congreso Nacional y luego por el ejecútese de León Febres Cordero. Pero bueno, busca quien te dé dónde están los terrenos. Y Medardo Mora, de su propio peculio, o haciendo préstamos, o pelándose la cara, como uno dice, ante los empresarios, fue ante don Ricardo Delgado Aray, que era el propietario de esos terrenos, le dice, mire, páguemelo como pueda, etcétera, etcétera, valen tanto, pero un precio totalmente, como uno dice en el argot popular, a precio de gallina con peste. Llévelo ahí están esos terrenos. Entonces es hora de reconocer inclusive a estos grandes empresarios. Y bueno, tenemos empresarios como el señor José Delgado, que ha sido también político, pero es un empresario generoso, filántropo, que apoya a su pueblo, es decir, comparte sus riquezas, comparte sus utilidades, sus ganancias. O como tenemos a un exalcalde que también es propietario de empresas, recuérdeme, Jaime Estrada Bonilla, otro hombre emblemático, ¿no? que ha sido esos de grandes, así, generosos, dadores, que algo se obtienen de utilidades de sus empresas, también las comparten. Y así podríamos hablar de tantos empresarios. Mire, Manta fue el esplendor de la provincia de Manabí en su empresa. Recordemos la gran fábrica La Serena de los señores Arboleda, que por eso hay un colegio que lleva el nombre de aquí, ¿no? de este gran señor que fue empresario. Ellos hacían fideos, caramelos, etcétera, ¿no? Que llegaron acá y vieron en Manta que era el oasis para progresar, para desarrollar, e invirtieron, y ahí tenemos las grandes empresas que hoy por hoy todavía subsisten. No podemos dejar de mencionar pues la parte hotelera. La parte hotelera, mire usted, hace cuántos años no vinieron a invertir los señores del Oro Verde. Fueron los primeros hoteles, ¿no? El Balandra. No, luego el Balandra, donde estamos aquí, que tienen ya más de un cuarto de siglo, que han sido exitosos, y luego la gente, viendo el desarrollo de estos ejemplos, vinieron a emprender y a construir nuevos hoteles, que sería largo la lista de enumerarla. Doctor, ¿cuál es la diferencia entre el hombre mantense de antaño al de ahora? En cuanto a todo lo que tiene que ver con sus anhelos, sus pensamientos, su forma de ser, sus expectativas. Es muy posible que a ese hombre que responde a una historia, no se olviden que aquí se asentaron la cultura la manteño por el año 500 después de Cristo. Entonces esa herencia histórica ha hecho que a lo largo del tiempo se vayan morigerando algunas cosas, ¿no? Y creo que la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí marca un antes, un durante y un después. Algo tiene que haber el desarrollo, la agresión de las tecnologías, algo tuvieron que haber cambiado, pero en su esencia sigue intacto ese mantense resiliente, trabajador, creyente en lo que él emprende, en lo que él piensa que está haciendo bien para beneficio familiar y de la sociedad toda. Doctor, en estos 100 años, ¿cuáles son las potencialidades de Manta y cuáles han sido sus debilidades? Siempre hay potencialidades, siempre hay debilidades. Hemos dicho
los golpes que mismo el destino, la naturaleza. Mire la caída de un avión hace 26 años. Entonces, tal vez esas cosas, ¿no? Pero Marco Tulio, yo creo que las cosas se mantienen, están allí, están de manera enhiesta, de manera intacta, esa esencia de ese mantense, pero debilidades, fortalezas. Bueno, hoy hablamos de grandes fortalezas de este gran puerto, de este gran puerto industrial, inclusive los pesqueros, todo esto que se está dando, el gran aporte del pescador mantense, ¿no? De ese hombre que arriesga su vida en alta mar, etc. Entonces, todas esas son fortalezas. Yo creo que ya no hay tiempo de hablar de debilidades, sino de todas las fortalezas que tiene Manta. Doctor, en poquitas palabras, ¿qué representa Manta para Manabí, el Ecuador y el mundo? Representa el esplendor, el compromiso, el reto y el desafío para invitar a todos los manabitas, a todos los ecuatorianos, que dentro de este proceso, dentro de estos retos, vengan, que sigan invirtiendo en Manta, porque Manta es ese motor, esa herramienta que genera progreso, que genera desarrollo. Entonces, es un ejemplo, es un paradigma de pueblo, de ciudad, de gente, de turismo, de empresa, de industria, de dirigencia social, de dirigentes campesinos, de dirigentes pesqueros, de todo. Eso es Manta. Entonces, Manta se convierte en ese paradigma para Manabí, para el Ecuador y para todo el mundo. Doctor, muchísimas gracias. A usted, Marco. Hemos llegado al final del programa. Esperamos que hayas disfrutado del mismo y recuerda que 60 minutos siempre será nuestro punto de encuentro. Hasta la próxima.